Radio Poderoso de Israel es la primera radio cristiana en Guatemala que predica mensajes de la segunda venida de Cristo, mensajes proféticos de sana doctrina, estudios escatológicos, música seleccionada y mucho más las 24 horas. Búscanos en Facebook, TuneIn y en www.radiopoderosodeisrael.com. Corre la voz porque Cristo pronto viene. Sea bueno con cada uno de ustedes. Y vamos a en esta mañana analizar. Y el tema se llama la realidad de lo que Jesús dijo. Y esto lo dijo Jesús allá en San Juan capítulo 8, versículo 11. Vamos a ver lo que Jesús dijo y vamos a ver la realidad de este poderoso versículo. Aunque algunos han atribuido comentarios ridículos a este versículo, comentarios que no tienen fin, no tienen fundamento. Y yo quiero, hermano, no dar mi opinión, sino la opinión del Señor Jesús. La realidad de lo que Jesús dijo le llamo al tema y dice allá en el versículo 11 del capítulo 8 de San Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos lo que Jesús dijo allá en el capítulo 8, versículo 11 de San Juan. Dice así la Escritura. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Palabra del Señor. Esto sucedió cuando a Jesús le llevaron una mujer en pleno acto de adulterio. Oiga bien, en pleno acto de adulterio. Santo Dios. Y aquí lo interesante, o lo que me impacta, no es que Jesús la perdona, sino lo que me impacta es que la perdona y le dice: no peques más. Impresionante. Cuando esta mujer ya no tenía esperanzas, la habían llevado ante Jesús. Y ahora, hermano, estaba en grave peligro. Pero Jesús le dice: vete y no peques más. Se han formulado muchos comentarios y explicaciones a este versículo de algunos predicadores o comentaristas con comentarios diferentes y distintos, algunos meros ridículos. Algunos no tienen ninguna responsabilidad en el cristianismo. Algunos dicen: es que Jesús quiso decir esto de la misma forma que un padre le dice a su hijo: deje de morderse las uñas, con la esperanza que dejara de hacerlo, pero sin ninguna expectativa realista. Oiga, así dicen muchos. Y yo quiero decirles lo que Jesús quiso decir en este versículo y capítulo, cuando dijo: vete y no peques más. Los comentarios ridículos que se oyen en algunos predicadores sin responsabilidad, que son irresponsables, dicen: no, es que Jesús quiso decir esto. De la misma forma que un padre le dice a su hijo: deje de morderse las uñas, con la esperanza que dejara de hacerlo, pero sin una expectativa realista de que en realidad va a suceder así. Oiga bien, otros dan sus opiniones, que Jesús fue muy sarcástico y que le pidió a la mujer irse y no pecar,
más porque quería evidenciar a un puñado de fariseos. Pareciera que todo tiene una explicación para este versículo, unas más elaboradas y absurdas, otras casi nadie se atreve a ver este versículo de la manera que Jesús quiso decirlo. Pero ¿qué tal si Jesús dijo, vete y no peques más? En realidad es un mandamiento para dejar de vivir el pecado. ¿Es posible que Jesús quiso decir esto? ¿O lo dijo sin ninguna expectativa realista? No, mis amados hermanos. Esto me parece que es un mandamiento. Esto me parece que es algo fundamental. ¿Qué tal si Jesús le dice, vete y no peques más? Es un mandamiento para dejar de vivir en el pecado. Algunos dicen, pastor, y se apoyan en el capítulo 1 de Juan 1:8. Ahí se apoyan algunos y dicen, Pastor Walter, no podemos dejar el pecado porque Jesús también dijo, dicen muchos, no lo digo yo, no lo dice mi Biblia, no lo ampara la palabra de Dios. Es que Jesús dijo, vete y no peques más y punto. Vamos a hacer lo que Jesús dijo y no lo que los hombres están diciendo. Y algunos se apoyan en este versículo de 1 de Juan 1:8. Y dice, hermano pastor Walter, ¿por qué Juan escribe que somos mentirosos? Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, pastor Walter. ¿Qué quiso decir Juan el amado en esto? Juan el amado pronunció estas palabras a los que no están en Cristo, a los que no están en la verdad, los fariseos. Por eso Jesús les dijo, ¿quién de vosotros no tiene pecado? Los fariseos tenían muchos pecados. Por eso Juan no está hablando aquí a los cristianos. Juan en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 8, no está hablando de la vida creyente, no está hablando de la vida cristiana, no está hablando, hermanos, del que ya está en Cristo. Cuando Juan dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando la verdad no está en nosotros, claro, tenemos pecado. Porque recuerde que Juan 8:32, Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando una persona no está en la verdad, aunque esté en el Evangelio, tiene pecado. Pero la persona que está en la verdad, que está en Jesucristo, se va a cumplir el sueño, la realidad de lo que Jesús dijo, vete y no peques más. Esa es la realidad. Jesús no lo dice con una expectativa negativa. Jesús lo dice con una expectativa positiva, que te vas pero ya no vas a pecar. No te voy a condenar mientras estés fuera del pecado. En otras palabras, no te voy a condenar si te alejas del pecado. No te voy a condenar si ya no practicas el pecado. Mientras usted camine no practicando el pecado, no haciendo el pecado, no haciendo lo malo, Jesús promete no condenarlo. Por eso, allá en Romanos capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Oiga, cuando una persona está según el Espíritu de Dios, Dios no lo condena,
Pero cuando una persona puede decir que está en Cristo, puede decir que tiene 30 años, 40 años de ser cristiano evangélico, de ser de lo que quiera llamarse religión. Pero si la persona no está en el Espíritu, está condenada, porque más condenación hay decir que eres creyente, eres cristiano, mientras te engañas a sí mismo. Es más condenación decir que eres cristiano y sigues pecando. Eso es una condenación terrible, porque esto te hace andar en actos carnales, y los que andan en actos carnales están condenados. Pero el que se aleja del pecado, este ya no es condenado. El que se dedica a llevar una vida llena del Espíritu Santo, este ya no es condenado, porque Jesús le dice: y ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Vete, mi hija, pero no peques más. Jesús lo está diciendo de la forma expectativa, positiva, realista de lo que Él quiso decir. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Le está hablando a los fariseos. Y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de Cristo el hombre es pecador. Y no puede decir yo soy bueno sin Cristo, sin esperanza. No puede decir yo soy bueno, porque el hombre sin Cristo es malo. El hombre sin Cristo es un animal. El hombre sin Cristo es un terrible desorden. Juan no le está hablando a los cristianos, le está hablando a los fariseos, a los de la religión, a los de la ley, que sin Cristo estaban en pecado. Y aunque algunos fariseos se levantaban y decían: nosotros no necesitamos a ese Jesús, no necesitamos comer tu carne, no necesitamos beber tu sangre, porque somos hijos de Abraham. Ellos estaban diciendo que no tenían pecado y no aceptaban al Salvador del mundo. Pero por eso Juan vuelve a repetir en esta carta: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Era lo que decían los fariseos cuando negaban a Cristo, le llamaban mentiroso. Le llamaban mentiroso porque no lo aceptaban. Eso es lo que Juan quiso decir. Pero Jesús dice en el versículo 11 del capítulo 8 de Juan, cuando ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuál fue el pecado que encontró Jesús en los fariseos? Si usted ve el pasaje del capítulo 8, usted va a encontrar que los fariseos le trajeron la mujer porque sabían que Jesús era capaz de apedrearla. Jesús podía cumplir esa ley. Esa ley era inquebrantable. Esa ley era inquebrantable. Pero ¿por qué Jesús no ejecutó la ley? Si Jesús vino para cumplir la ley, y según en la ley decía que había que ejecutar juicio contra la mujer adúltera. Yo le voy a explicar por qué Jesús no ejecutó juicio y decidió perdonarla, y por qué los fariseos se fueron. ¿Por qué los fariseos entendieron que los que estaban mal eran ellos también? No eran los discípulos. Algunos agarran este capítulo y versículo para apoyarse y decir: el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Pues como quien dice, todos somos pecadores. Como quien dice, todos somos puercos, cochinos, asquerosos, sinvergüenzas, fingiendo que somos algo y no lo somos. Se hace parecer a los fariseos, aquellos que dicen que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Pero ni Cristo la tiró. ¿Sabe por qué Cristo no la tiró? Según dice el versículo 10, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: vete, ni yo te condeno,
vete y no peques más. No te voy a apedrear. ¿Por qué razón no te voy a apedrear? ¿Por qué razón no te voy a pegar con la piedra? Yo pudiera pegarte con la piedra, pero hay una razón por la cual Jesús no pega con la piedra. Jesús había venido para cumplir la ley. Esa ley era inquebrantable. Ni Dios la podía quebrantar. Pero más atrasito dice, en el versículo 7 de San Juan capítulo 8, y como insistieran en preguntarle, enderezó Jesús y les dijo, que el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué escribía Jesús? ¿Qué escribía Jesús? ¿Sabe qué? Le traen la mujer en pleno acto de adulterio. ¿Por qué no trajeron al hombre? ¿Por qué no trajeron al hombre? Para ejecutar un juicio de piedra, si esta ley era inquebrantable, era necesario que llevaran al hombre. Por eso Jesús no la apedrea. Por eso Jesús la perdona. Porque Jesús aquí ve más la malicia de los fariseos, que ellos sabían que Jesús era incapaz de dejar pasar por alto esta ley, y Jesús podría apedrearla. Y ellos así condenarlo. Pero cuando Jesús escribe en tierra, a los fariseos les da miedo una escritura que está escribiendo Jesús, porque ellos le dicen, Moisés dice que le demos duro con la piedra a estas mujeres, que sean halladas así. Moisés dice que les demos. Dice en el verso 5 de San Juan 8:5, y la ley mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices, maestro? ¿Qué hacemos, maestro? Pero esto lo hacían para tentarle, porque ellos pensaban que Jesús era un simple ignorante, un maestro que no sabía de escrituras, un maestro que no sabía de la palabra. Y ellos sabían que si Jesús ejecutaba el juicio, ellos fácilmente podían acusarle, porque Jesús había matado a una mujer y la ley no decía de esta manera. Ellos le están probando, le están tentando, le están diciendo, Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. Y la razón es sencilla. ¿Qué fue lo que Jesús escribía ahí? Jesús escribía Levíticos capítulo 20, verso 10. Mire pues, Jesús está examinando el caso, y los fariseos están atentos, puestos los ojos en Jesús. Y Jesús está escribiendo en tierra. Jesús no está viendo que hay dos, sino que hay una solamente, una mujer. No está el hombre con que la hallaron adulterando. Por eso Jesús escribe en tierra, y yo le aseguro, y estoy seguro que Jesús lo que escribía era Levíticos 20:10. ¿Por qué los fariseos sintieron tanto miedo? Porque se encontraron con alguien que sabía de escrituras, con alguien que sabía de leyes, con alguien que había escrito con su mismo dedo allá en el monte las tablas de la ley, con su mismo dedo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué los fariseos sintieron tanta pena cuando Jesús escribió en el suelo? Porque en el versículo 7 de San Juan 8, ellos dicen, Moisés manda a apedrear a estas mujeres, pero Jesús les escribe abajo en el suelo. No, esto no es así. Les escribe Levíticos 20:10, si un hombre cometiere adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente. Nadie podía cambiar ese decreto. ¿Pero por qué se cambió el decreto? Porque alcanzó misericordia a la mujer, porque los fariseos estaban tendiendo una trampa, porque los fariseos habían dejado ir libre al hombre y habían llevado a la mujer sola a enfrentar su juicio, y era menester de dos enfrentar el juicio, el adúltero y la adúltera. Y Jesús está viendo la trampa de los fariseos, que los fariseos no llevan al adúltero, sino que llevan a la adúltera solamente. Indefectiblemente. ¿Sabe usted lo que quiere decir indefectiblemente? Indefectiblemente quiere decir perfectamente debe morir. Nadie puede detener ese juicio, pero debe ser presentado el adúltero y la adúltera. Cuando los fariseos miraron una escritura que se está escribiendo en el suelo, ellos habían dicho al revés las cosas. Ellos decían, Moisés manda a apedrear a las mujeres, pero Jesús les escribe que hacía falta un hombre. ¿Dónde está el adúltero? Ya la adúltera ya está, pero ¿dónde está el adúltero? Jesús hubiese sido
el primero en apedrear si el adúltero hubiese sido puesto en evidencias. Pero Jesús no pudo apedrear. Estos pensaron que Jesús era ignorante y de esa forma lo iban a atacar. Le iban a decir que era un juez injusto, que no podía de leyes y de esa manera podían matarlo. Pero Jesús, cuando escribió la escritura en el suelo, era Levítico 20:10, porque cuando los fariseos miraron, ellos en el verso 7 decían: Moisés nos manda a apedrear a estas mujeres, en el verso 5. Pero cuando miraron que Jesús, según hermano, escribía con el dedo en tierra, ellos les decían: Moisés manda a apedrear a estas mujeres. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Acusarle de qué? Acusarle de que solo había matado a la mujer, pero no había matado al hombre con piedra. ¿Se da cuenta? Se da cuenta, porque era necesario que un juicio de estos se ejecutara al adúltero y a la adúltera. No solo a la adúltera. Pero como ellos sabían que Jesús era celoso de las leyes y las había venido a cumplir, ellos sabían que Jesús iba a matar a la mujer, pero Jesús se puso a escribir en tierra y hizo aquella escritura de Levíticos 20:10. ¿Dónde está el adúltero? Ya está la adúltera. La quiero apedrear, en otras palabras. Pero ¿dónde está el adúltero? Hermano, estos se quedaron mirando cuando Jesús escribe esta escritura. En el verso 8 dice: inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. ¿Qué conciencia? La conciencia del versículo 5. En la ley Moisés mandó apedrear a las mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús les citó la verdadera cita. Ellos citaban una cita falsa. Ellos citaban una escritura falsa. Jesús les escribe, les cita lo verdadero, lo real. Por eso fue que se sintieron acusados de su conciencia. Los fariseos no había nada que los acusara de conciencia. Pero el no hablar las escrituras a como eran, eso sí, eso está como que alguien me diga: hermano, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo le digo: ¿dónde está la clave, el versículo? ¿Dónde está su cita bíblica? No la tengo. Hermano, la Biblia dice que no se cae la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. ¿Dónde está su versículo bíblico? No lo tengo. Ahí se siente acusado por su conciencia de que está hablando algo irresponsable. Por esta razón, Jesús no ejecuta el juicio. No es que Jesús esté amparando el adulterio, no es que Jesús esté amparando las cochinadas, sino que está siendo justo. Los fariseos se fueron huyendo. Pero ellos, al oír esto, acusados de su misma conciencia, salían uno tras otro, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y solamente quedó la mujer que estaba con él en medio. Enderezándose Jesús le dijo, y viendo no a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. No, ninguno, porque faltaba el hombre. Y los fariseos querían hacer una trampa sucia, una trampa asquerosa. Ella le dijo: ninguno, Señor. Ahora comienza el trato de Jesús con la mujer. Como no trajeron al hombre, no te puedo apedrear, no te puedo condenar. Hacía falta el hombre para que te condenara, porque la ley decía en el versículo 10 del capítulo 20 de Levíticos que era necesario que estuviera el adúltero y la adúltera para ser apedreados y muertos irremisiblemente, sin que nadie pudiera parar ese juicio. Pero ahora empieza el trato de Jesús con la mujer. Jesús le da una ordenanza. Jesús le dice: ni yo te condeno. ¿Por qué razón no la condenó? Porque faltaba el adúltero. Note usted eso. ¿Qué más mandamiento le dio? Hay una condición. Aunque el pecado de esta mujer era grande, Jesús le dice: vete y no peques más. Jesús le dice: vete y no peques más. Esa es la promesa: vete y no peques más. O sea, entendamos, hermanos, que Jesús no dijo esto con alguna expectativa negativa. No, lo dijo con una expectativa positiva de que sí se puede.
de que sí se puede, pero depende de cada uno, hermanos. Muchos dicen es que estamos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad. En Santiago capítulo 1, 14 encontramos que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Cuando usted deja entrar la concupiscencia, deja entrar apetitos desordenados, a usted le va a ser difícil vencer. Pero cuando usted tiene esta esperanza divina en Cristo, esta esperanza divina en Jesús, usted lo va a lograr. Dice Santiago 1:14, que el que es culpable de su pecado es cada uno. Es cada uno. Pero la Biblia dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dios nos da poder para soportar la tentación, para soportar las pruebas de pecado. Y entonces viene una corona, la corona es autoridad, la corona es poder, la corona es vida. Esa corona es puesta en aquellos que soportan, no los que se acobardan y se inclinan al pecado y dicen, es que todos tenemos pecado. No. Estamos puestos en una naturaleza pecaminosa, pero esta naturaleza pecaminosa se muere cuando entra Cristo, cuando entra Jesús dentro del corazón, dentro del alma, dentro de los huesos. Esta naturaleza pecaminosa se va muriendo. Hay un poder de soportar cuando Jesús entra en la naturaleza pecaminosa. Aleluya. Dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una persona que le ama guarda los mandamientos. Una persona que le ama ya no peca. Una persona que le ama a Jesús ya no se involucra en el pecado. Ya no puede ser tentado. El maligno puede contigo. Ni el maligno podrá contigo cuando de verdad Cristo entró. Cuando alguno es tentado, dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mire, el problema está en los seres humanos, el problema del pecado está en cada ser humano. El problema, hermano, es que nadie quiere aceptar el poder de la cruz, el poder de Jesucristo, el poder de la crucifixión. En la crucifixión hay un poder absoluto que nos puede dar vida, nos puede dar poder, aleluya, nos puede dar el poder de vencer. Pero muchos dicen es que Dios me tentó, es que el diablo me tentó. El tentador, tan sencillo, la tentación está donde quiera. Eres tú mismo el que te tientas. ¿Ves que es tan fácil poder vencer? Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Cuando es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Muchos están errando. Piensan que es difícil dejar el pecado y se han enfocado más en las obras del pecado y no en las obras de Cristo. Mire, cada uno es tentado. Es que el diablo me tentó, hermano. El diablo me tentó, hermano amado. Ay, Dios mío, el diablo me tentó. El diablo no tiene ningún poder si tú no se lo permites. El diablo no tiene ningún poder si tú no se lo permites. Cuando una persona nace de Dios, nace de Cristo, nace del Señor, mira todo lo que pasa. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no puede acercarse más a ti cuando tú tienes de Dios, cuando tú tienes de Cristo. Alabado sea Dios. El maligno no puede. Yo oigo pastores que dicen, ay hermano, caí con una mujer, no sé qué me pasa, todos somos débiles, pastor Walter. Ay Dios mío, pastor, es que esto los hombres no los resistimos. Mire hermano amado, yo le cuento por experiencias. A mí hay mujeres que se me han acercado, pero cuando les digo yo soy pastor, les agarra un miedo, mejor se apartan. Ahí en la cola del banco, o a veces en la tienda del mercado, cuando uno está comprando, de repente la tentación está ahí.
Por eso se cumple que si usted es nacido de Dios, el maligno no le puede tocar, al menos que usted mismo sea tentado. Usted mismo se está tentando, ahí está el problema. Y de repente le piden el número 1 y dice, ¿será que me puede dar su número? ¿Usted es casado, es soltero? ¿Qué es usted? Yo soy felizmente casado, le digo, y soy felizmente un siervo de Dios, soy pastor evangélico para la gloria de Dios. Algo le pasa a esa persona se aleja. Esa persona no aguanta el poder de Dios. Porque se cumple que dice que sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero oigo de pastores, de debiluchos, que dicen, oiga, hermano, no sé qué me pasa, hermano. Me dejé llevar, me dejé arrastrar. Ya no puedo salir de este adulterio. Ya no puedo salir de esto, pastor. Es que la verdad me dejé arrastrar. Ahí está el problema, porque no ha nacido de nuevo. Cuando una persona ha nacido de Dios, entiende lo que hizo esa mujer ese día nació de Dios, nació de Cristo. Después de ser una mujer adúltera, ahora recibe el mandato, no peques más, alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cuando una persona está empapada de la gloria de Dios, el maligno no puede. No hay pecado que se te va a acercar, porque el pecado va a sentir la tentación, va a sentir el nivel de gloria que hay en tu vida, el nivel de poder que hay en tu vida, porque, hermano, no hay dicha más grande que santificarse. No hay dicha más grande que no pecar. El maligno ya no tiene poder. Ahí se cumple que resistido en la fe y él huirá de vosotros. Resistido en la fe y él huirá de vosotros. Cuando te mantienes en la fe, que es andar en fe, es andar en Cristo, es no practicar el pecado. No practico el pecado porque tengo fe en Cristo. No practico el pecado porque he nacido de Cristo. Y el maligno no tendrá parte conmigo. El maligno no tendrá parte conmigo porque yo no estoy practicando el pecado. ¿Cuándo es cuando el maligno ya no puede contigo? Cuando tú ya no practicas el pecado. Entonces aquel que fue engendrado por Dios, él te guarda y el maligno no te puede tocar. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Los que están bajo el dominio del pecado, bajo el dominio del maligno, son del maligno. Los que están bajo el control del pecado, estos son del maligno. Por eso Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tremendo, hermano. Aleluya. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Hijo de Dios y la vida eterna. Es impresionante ver esto. Como lo dice allá en primera de Juan 3:9, que el que es nacido de Dios no puede pecar, no practica el pecado, no puede pecar. Pero miren, muchos se basan en primera de Juan 1:8, en este versículo se queda. No, miren, dice, es que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. No. Jesús dijo, si Él dijo, vete y no peques más, si Él dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no te puede tocar, es porque así es. Jesús no lo dijo por si alguna esperanza, alguno se atreve a dejarlo un día, pues sí, y ahora si no. Como el padre que le dice al hijo, déjate morder las uñas, y el hijo lo sigue haciendo. Pero el padre, pobrecito, él lo dice, a ver si el hijo lo deja de hacer. No, Jesús no es así. Jesús da un mandato especial, da un mandato poderoso, y ese poder lo encuentro en la cruz, hermanos. Ese poder lo encuentro en la cruz, hermanos amados. ¿Dónde está ese poder? Ese poder lo encuentro en la cruz. Ahí en Lucas 9:23, cuando Él decía a todos los que le seguían, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La clave ahí está. La clave. Dios te manda a negarte, no a complacerte.
Dios manda a todo creyente a negarse a sí mismo, no a complacerse a sí mismo. Ay, hermanos, que tengo ganas de una mi fornicación. Ay, hermanos, que tengo ganas de un mi adulterio. Ay, hermanos, que tengo ganas de un mi pecado. No te complazcas a ti mismo. No fuiste llamado a complacerte a ti mismo. Fuiste llamado a negarte al pecado. Lo dice la Biblia en Lucas 9:23, decía todo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos los días, no solo cuando estás en la iglesia, no solo cuando estás en la iglesia, sino todos los días. ¿Por qué se muere el hombre? Porque el hombre le da más prioridad al pecado. ¿Por qué el hombre no puede vencer? Porque el hombre le da prioridad al pecado. La cruz tiene un poder absoluto. El reconocer que mi Cristo venció y fue tentado en todo, como dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo pero nunca pecó. Eso a mí me da fortaleza, eso a mí me llena de vida, hermanos, eso a mí me llena de fortaleza. Alabado sea el nombre del Señor. El creer, hermanos, que Cristo venció me llena de fortaleza. El creer que Cristo es poderoso, que la cruz tiene un poder tremendo, que si cuando yo lo sigo tomo ese poder de la cruz y me niego, media vez la cruz, el sufrimiento va en mi vida, el sufrimiento de Cristo, voy a tener valor para negarme a mí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero me voy a morir si sigo en el pecado. Me voy a morir si sigo en el pecado. Como dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hay quienes que mueren en vida. Caminan muertos en vida. Porque andan en pecado, y el hombre que anda en pecado anda muerto. ¿Cómo se puede vencer las obras de la carne, que son adulterio, mentira, lascivias, abominables, hechicerías, idolatrías y todo este tipo de pecado? Es vivir conforme al espíritu de vida en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer para dejar de pecar. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Muchos viven conforme a la carne, dicen: pastor, es que todavía estamos en este cuerpo de carne, y mientras estamos en este cuerpo de carne tenemos pecado. Pues está bien, sigue en tu pecado, pero estás muerto. No tenés vida eterna en tu vida. No tenés vida eterna en tu ser. Miren lo que dice claramente Romanos 8:3: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo se vive? Cuando por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Cuando por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ya no hay pecado. El Espíritu Santo es la función de que no haya pecado en el creyente, de que no haya pecado en el ser humano, porque Él habita donde hay limpieza. Pero si estás conforme a la carne, estás muerto en tus delitos y pecados. Claro, no lo puedes entender. No puedes entender ese mandato que Cristo dijo: vete y no peques más. Un grupo de los que están en la carne piensan que Jesús lo dijo con una expectativa por a ver si pasa, a ver si se logra. Jesús no es así. Jesús es positivo en todo lo que Él hace. Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo no le ponen tanto mérito a la carne. Los que son de Cristo no le ponen importancia a la carne. Hay tanta gente que le pone importancia a la carne, pero a Cristo no le pone importancia. Yo le puedo decir, yo le pongo importancia a la cruz de Cristo, al sacrificio de Cristo, y esto me hace más que vencedor. Para la gloria de Dios se cumplirá lo que dice 1 Juan 3:6.
que el que permanece en Él no peca, y el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué importante cuando conocemos al Espíritu de vida, qué importante cuando conocemos al Espíritu de Dios. Hay poder de vida, alabado sea el nombre del Señor. Vas a crucificar la carne con sus deseos. Vas a crucificar a esta carne con sus deseos si eres de Cristo. Si eres del diablo vas a seguir pecando, porque 1 de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Palabra de Dios. Hermano, esto fue lo que Cristo quiso enseñar. Vete y no peques más. Ese es el atractivo perfecto de Cristo para todo oyente, todo cristiano. Vete y no peques más. Basta. Basta de vivir una vida lejos de Dios, creyendo que está cerca de Dios. Cuando la persona está cerca de Dios, el maligno está lejos. El maligno con sus pecados y sus deleites no puede estar cerca de ti cuando tú estás cerca de Dios. Por eso dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero pecadores, límpiense los corazones, purifíquense los corazones, límpiense las manos. Los de doble ánimo, purifíquense los corazones, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando Dios está cerca de nosotros, no hay tiempo para el pecado. Cuando a Dios no se le agarra por religión, no se le agarra por costumbre, el pecado se acaba. Se cumplirá lo de Gálatas 5:24. Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y también con sus deseos. No hay deseo que pueda dominarte, no hay pasión que pueda dominarte cuando eres de Cristo. Pero cuando eres del diablo, siempre estará el pecado ahí. Siempre estarás pecando. Amigo y hermano, yo te motivo en esta mañana a volverte al Señor, a dejar que Él entre en tu corazón. Padre y buen Dios, he dado tu palabra, he dado tu mensaje. Señor, yo oro para que también venga el poder redentor de Cristo, ayudando a hacer diferente a este pueblo en el nombre de Jesús. Padre, por tu palabra, lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Gracias, amados hermanos, hemos dado la palabra. No hay otra. No le voy a venir a hablar mentira el día que le quiera hablar mentira. Mejor prefiero que me maten allá afuera, prefiero morirme. ¿Para qué hablar mentira, hermano? ¿Para qué? Gracias a los hermanos que se reportan. Hermana Juanita, amén, aleluya, palabra.